Buenos días. Nos encontramos hoy el día jueves 14 de mayo del 2020 a las 11:54 de la mañana, hora de Colombia, en el podcast de Socioteca. Hoy acompañados con, como siempre, el profesor Carlos Andrés Orozco Archieri y con un invitado especial, Franklin Martínez Martínez, egresado de la Universidad del Norte del programa de Ciencia Política. Estudia la maestría actualmente de Historia Ambiental Global de la Universidad de Uppsala en Suecia y actualmente es el coordinador de curso, es un coordinador de curso del Center for Environmental and Development Studies de la Universidad de Uppsala. Franklin, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación también a Carlos y contento de estar acá de conversar. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Saludos también para Franklin. Es un programa muy especial porque tengo a dos de los mejores estudiantes que han pasado por la Universidad del Norte. No, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, el tema de hoy es la ecología de la sociedad mundial, por eso hemos traído a Franklin y estamos también acompañados de Carlos. Queremos hablar sobre, de pronto, esa relación que tiene la sociología, la sociedad mundial y lo ambiental. La ecología ha sido un tema de debate por muchos años, especialmente desde la campaña de Al Gore, creo que fue lo que lo hizo más relevante, lo impulsó en los últimos tiempos en el occidente americano, pero en Europa ya ha sido un tema de alta recurrencia y de alta efectividad. Pero hoy en día nos encontramos en una crisis ecológica que no viene de pronto las transmisiones de greenhouse gases o del uso o la polución, el uso desenfrenado de los petróleos y pues las fuentes de energías no renovables o de la polución. Nos encontramos ante una crisis económica, una crisis ecológica de un patógeno que ha plagado el mundo y pues ha alterado la vida social de una manera completa. Y entonces eso nos invita a preguntarnos cómo una sola cosa puede afectar a toda la sociedad mundial. Pero primero, ¿existe una sociedad mundial? Y para eso quiero preguntarle a Carlos y que él nos dé una pequeña introducción teórica sobre qué es la sociedad mundial y cómo consideramos que funciona la sociedad mundial. Ciertamente, como haces en la introducción al mencionar a la sociología y sus relaciones con la economía, con la ecología, en la actualidad hay una importante misión, un llamado a las ciencias sociales, no solamente a los médicos, a los estudios científicos sobre virus, a los pandemiólogos y demás, sino que también las ciencias sociales están llamadas a contribuir en esta crisis que bien has señalado, una crisis que ha modificado nuestras formas de vida. Bien, en ese sentido, las ciencias sociales tienen una función importante, en particular la sociología, sobre todo porque puede desarrollar una serie de observaciones sobre cómo funcionan las formas sociales, las instituciones sociales dentro de distintas dinámicas históricas. Bien, me convocas en la conversación con un tema que es el de la sociedad mundial, que acá en el canal de Socioteca ha sido, digamos, la forma como hemos enmarcado el problema de la pandemia actual. Entonces, la sociedad mundial sería, primero que todo, una expresión, si se quiere, un elemento conceptual, un concepto que viene dentro de una teoría elaborada por una serie de pensadores. Les doy un ejemplo. Dentro de la teoría de los sistemas sociales autopoyéticos desarrollada por el alemán Niklas Luhmann, que murió en el año 1997, pero al parecer dio las indicaciones dentro de una teoría de la sociedad adecuadas, más o menos adecuadas a los fenómenos que estamos observando. Dentro de esa teoría se recurre a la expresión Welt
Gesellschaft, Sociedad Mundial. Otro autor, Immanuel Wallerstein, un autor muy importante, norteamericano, que logra desarrollar incluso hasta un centro de estudios alrededor de la idea de los sistemas mundo. Y su obra teórica principal es un estudio histórico de cuándo surge este sistema mundo. Y, ya entrando en materia, esta sociedad mundial está muy vinculada a la evolución, surgimiento y evolución de la sociedad moderna. ¿Qué significa esto? Significa que sociedad mundial es una forma de describir a la sociedad a partir de un adjetivo que en algunos momentos hemos escuchado como global, es decir, siempre apelando como a una dimensión espacial. Pero yo quiero hacer un llamado, y es que lo primero que tienen que pensar cuando piensan en mundial, y aquí voy hacia Wallerstein, por ejemplo, Immanuel Wallerstein, es que tienen que pensar que lo que aquí de lo que estamos hablando es que no son estados-nación, no son imperios, son algo que cubre todas las relaciones sociales posibles. ¿Cuál es ese origen de un fenómeno que está emergiendo y que va a recorrer todas las relaciones sociales posibles? Ese fenómeno es el de la mercantilización, el de la, digamos, expansión de la economía. Por tanto, lo que hay que decir cuando queremos hablar de qué es la sociedad mundial es un sistema que ha sido el producto de un proceso de evolución sociocultural que la ha llevado a representar toda la humanidad. Es decir, y no digo toda la humanidad pensando a las personas, sino me refiero a todo lo que sean comunicaciones sociales dentro de la humanidad. Ese contexto de todas las comunicaciones sería la sociedad mundial. Ahora bien, una serie de cuestiones se pueden decir sobre la sociedad mundial, características de la sociedad mundial, características además que son puntos comunes, sabidos por las ciencias sociales, pero que hoy día se desconocen, digamos, en la opinión pública, y es algo preocupante. Por ejemplo, hablamos de características como la separación de la política, de la religión, del arte, de la economía, del derecho, es decir, lo que en la teoría de Luhmann se llama, de los sistemas sociales autopoyéticos, una forma de diferenciación societaria que es de carácter funcional, o sea, que hay una diferenciación funcional, una diferenciación sistémica de distintos sistemas. Esto significa que esa idea de la división de los poderes y esos fundamentos de la sociedad moderna no solamente fueron estructuras, instituciones, ideas, sino también son la forma como la misma evolución social se fue dando. O sea, eso es lo que se conoce como la diferencia dentro de la diferencia, y esa es la forma como evolucionan los sistemas sociales, que es lo que estudia esta teoría. Entonces, para darte ya una respuesta e ir cerrando hacia esa introducción que me pedía sobre qué era la sociedad mundial, la sociedad mundial es un fenómeno emergente, un fenómeno que comenzó a ser advertido en la segunda mitad del siglo XX por los pensadores. Alguien puede decir, bueno, pero ya Marx lo había advertido cuando hablaba de la mundialización de la economía, de la internalización de la economía. Sí, claro, todo el que haya visto en el origen del capitalismo, esa expansión y esa tendencia, ya estaba observando el fenómeno, pero todavía no había alcanzado a teorizar dentro de una teoría sociológica, económica, histórica, este objeto llamado sociedad mundial. Es más, nosotros podemos encontrar, ya que estamos hablando, que nos va a hablar nuestro invitado Franklin, sobre las relaciones que existen entre esta sociedad mundial y la ecología,
En uno de los textos que Franklin nosotros leímos, lo leímos cuando estabas acá en Barranquilla y eras estudiante de la Universidad del Norte, el libro del texto Sistemas Sociales de Luhmann, fíjate que hay un capítulo donde él está hablando de la diferencia entre interacción y sociedad. Y la forma de definir la sociedad mundial, o en sí mismo la sociedad, dice, es el ecosistema de las interacciones. Entonces, interesante, yo no me acordaba de eso. claro, entonces el uso de la palabra es intencional ahí, ecosistema. Sí. Sí, entonces estamos frente a un fenómeno que es emergente, que hemos comenzado a teorizar. Yo les estoy dando dos ejemplos, el ejemplo de Immanuel Wallerstein con la idea del sistema mundo, o de los sistemas mundo, y el ejemplo que nos da Luhmann con la idea de la sociedad mundial. Si me permiten, ya para dejar agotada esta idea de la sociedad mundial, y con esto me detengo, les diría algo. Hay un texto que valdría la pena, ya que muchos de los que nos escuchan son estudiantes o están trabajando dentro de las ciencias sociales. El texto al que estoy haciendo referencia, que ha cobrado una importante actualidad, es de 1971. El texto se llama La Sociedad Mundial. Y en ese texto, fíjense lo siguiente, Luhmann afirma que la tradición europea recurre a un concepto ético-político de sociedad. O sea, lo que está Luhmann diciendo es que el concepto tradicional que tenemos de sociedad no funciona. Desde el que usábamos en Aristóteles, las tradiciones escolásticas y las definiciones de la filosofía política clásica en la sociedad moderna no se sostienen más, porque son categorías que para Luhmann no están adecuadas para analizar los problemas de la sociedad mundial, porque son, Mauricio, son categorías morales. Es decir, es una definición de sociedad en términos de una sociedad correcta, justa, buena. Mira las teorizaciones de los griegos, sobre todo las de Aristóteles. Entonces él dice que la sociedad mundial no se estabiliza como se consideraba antes, a través del derecho o de la política. Y esta es la parte más polémica que la estoy poniendo sobre la mesa para que nuestro invitado y para que también tú, Mauricio, lo tengan en cuenta en esta contextualización de la sociedad mundial. La sociedad mundial no se estabiliza a través del derecho y la política. O sea, la complejidad de la actualidad de este fenómeno emergente de sociedad mundial no se puede, digamos, controlar a través de esas estructuras que normalmente recurríamos, que eran estructuras normativas. Dice él, sino a través de una diferenciación funcional policéntrica que incluye economía, ciencia, técnica, entre otras cosas, además de política, derecho y demás. Y religión, por ejemplo. Entonces él dice, la integración de la sociedad mundial no se lleva a cabo a través de normas y valores comunes, simplemente. Más bien recurre a otras formas de integración funcionalmente equivalentes como el mercado, la simpatía, la confianza y, esto lo escribe Luhmann en el 71, yo agregaría los fenómenos carismáticos, los líderes carismáticos, como por ejemplo Trump, como por ejemplo, o lo que sería totalmente opuesto a Trump, Greta Thunberg, que ojalá también un poco nos hable de ella, yo que soy fan, Franklin. Entonces, cierro. La emergencia de la sociedad mundial se evidencia en la expectativa de que se puedan establecer interacciones globales en un horizonte mundial unificado a través de las premisas del tráfico mundial. Algunos hechos que evidencian esta sociedad mundial, ¿cuáles son? La red mundial de la investigación científica, las relaciones económicas a nivel mundial, que es principalmente la que constituyó la red, la formulación de metas políticas estatales sobre la base de una comparación con estándares internacionales de desarrollo a nivel técnico y económico, entre otros. Con esto cierro. Eso es, digamos, lo que podríamos decir sobre la sociedad mundial como contextualización. Bueno, y tengo una pregunta breve sobre la sociedad mundial, y es, ¿puede un país o puede una persona voluntariamente no ser parte de la sociedad mundial? O sea, se puede decidir que vamos a frenar este proceso de globalización en este país o en esta zona específica y no lo vamos a hacer. Sí, para responder a la pregunta simplemente hay que recurrir a una distinción analítica, y es la siguiente. Pensar en esos términos, pensar en los términos de la sociedad mundial como una organización, una institución
a la que los miembros solicitan hacer parte, una membresía, o deciden no hacer parte, es, desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales autopoyéticos, es totalmente diferente a los sistemas sociales a los que estamos haciendo referencia. Es decir, la sociedad mundial es un sistema social que no es una organización ni una interacción, por tanto no es un grupo de personas, no es una asociación de estados. La sociedad mundial no es simplemente la suma de los estados que componen el mundo, más el territorio, más los océanos, no. Eso es el planeta Tierra y lo otro serán la organización político-administrativa, yo qué sé. Lo que realmente es la sociedad mundial es un sistema social y por tanto una conjunción de elementos estructurales y de procesos que no se igualan o no son simplemente una suma de estados, una suma de personas, una suma de voluntades. Es más bien el sistema social que abarca todas las comunicaciones posibles. En otras palabras, lo que te quiero decir, Mauricio, el sistema sociedad mundial es la red en la que se dan todas las posibilidades de comunicación en la actualidad. Y como esas posibilidades son tan extensas, son tan, podríamos llegar a pensar que casi infinitas en sus variables, la sociedad mundial es quizá el fenómeno más complejo que pueda existir en la actualidad para los analistas de las ciencias sociales. Perfecto, Carlos. Y una última pregunta. Con respecto a los que nos escuchan, que la mayoría son juristas, ¿qué implicaciones tiene la sociedad mundial con respecto a lo jurídico? O sea, ¿cómo es un sistema jurídico mundial? Bien, esto es una de las preguntas, digamos, donde las estructuras normativas, en particular el derecho internacional, queda muy mal, no tiene mucho que decir, está en una situación realmente crítica. Precisamente de la mano de lo que decía Luhmann, la sociedad mundial no se estabiliza a través de estructuras normativas, no se estabiliza a través del derecho, de la política, no se estabiliza a través de voluntades, es más compleja. Es decir, detrás de la sociedad mundial observamos lo que desde ya un tiempo para acá vienen llamando la atención muchos filósofos actuales, Sloterdijk y Emanuele Severino, Umberto Galimberti, y es el tema de cómo la técnica ha desplazado a la política. Entonces, el problema que tenemos en la actualidad es que el derecho actual que tenemos, primero, no tiene elementos para vincular y asegurar, garantizar esa obligatoriedad y digamos, carácter imperativo de sus normas. No cuenta con un grupo armado, es decir, no tiene un ejército, más allá de que existan unas organizaciones que tengan ejércitos. Entonces, en ese sentido, siempre las relaciones internacionales se manejan en un trasfondo que más que basado en la ley, está basado en relaciones de fuerza. Piensa tú simplemente, que me imagino hablaremos de esto el día de hoy también, en los famosos tratados que muchos países comprometidos digamos, en el problema del cambio climático firman, ratifican, y países muy poderosos como Estados Unidos luego no ratifican. Entonces, sí, es una situación que muchos autores, usted puede encontrar autores que tocan estos temas en el mundo del derecho y que tratan de presentar soluciones y todo esto. Pero digamos que la forma como se presenta el tema en la bibliografía común es que existe unas limitaciones muy graves a una idea de mundialización del derecho, y entonces frente a esas limitaciones yo creo que va a ser muy tarde las reacciones que podamos tener para limitar el actuar, el acontecer que está trayendo unas consecuencias graves, porque digamos que se acelera y se acrecienta con mayor drasticidad el daño y el cambio climático. Entonces, ¿cuál es la situación del derecho? El derecho
no cuenta con organizaciones que realmente puedan frenar esta destrucción del ambiente, porque siempre entra dentro de la soberanía de cada uno de los países, por más que existan estas relaciones internacionales y estos tratados internacionales, siempre son las relaciones de fuerza. Perfecto. Bueno, Carlos, transicionando un poco con lo que hablábamos de sociedad mundial y pues una sociedad jurídica mundial, quiero hablar con Franklin sobre el ecologismo mundial, o sea, este nuevo movimiento que se ve en todo el mundo con respecto a la sociedad mundial y la ecología y dónde está, o sea, cuáles son las distinciones que se pueden hacer entre estos y dónde se han unido y si se ha vuelto más fuerte. Franklin, eh, explícanos un poco sobre la ecología de la sociedad mundial. ¿Existe una ecología de la sociedad mundial? Bueno, después de la introducción de Carlos y ahora, digamos, recordando la frase que mencionaste respecto de Luhmann y siendo el ecosistema de interacciones, hice bien decir que es una elección a sabiendas de qué significa ecosistema en el contexto que lo está escribiendo en el 71, porque precisamente ese fue el del 71, ¿cierto, Carlos, ese texto? No, la definición que te di de la sociedad mundial o la sociedad en general como el ecosistema de las interacciones es del libro Sociale Systeme, que es del 84. Ok, pero igual ahí me parece Esto de la sociedad mundial interesante. es del 71, sí. Ok, porque ahora que estás mencionando el tema de que ni el derecho ni la política son como los reguladores de la sociedad mundial, o digamos la influencia que pueden tener en esta es mínima, y la técnica pasa a ocupar ese espacio siendo, si hablamos en términos de poder, por decirlo así, más poderosa o con más capacidad de acción. Hay dos fenómenos que yo creo que podemos mencionar acá que tienen que ver con la ecología y que ya tú mencionaste uno, Carlos, que es reciente, que es primero el tema del cambio climático y cómo el origen humano del cambio climático, que es establecido por la IPCC de las Naciones Unidas, que es un organismo técnico, desde el reporte que hicieron acerca de cambio climático hace 10 años y que han ido actualizando cada cierto tiempo con elementos técnicos que establecen que las actividades económicas y de extractivismo están causando modificaciones geológicas profundas en la Tierra, en el planeta Tierra, que es la primera vez en la historia humana que estamos logrando este tipo de modificaciones a gran escala. A ver, el ser humano es una fuerza geológica. Ya no es que de pronto hay un terremoto o un huracán que puede destruir ciudades, sino que estamos hablando de cambio climático con origen humano que puede hundir ciudades, que puede crear incendios masivos, que puede asesinar millones de personas. Ahora, ¿qué otro fenómeno que, digamos, tenemos en la memoria causa esto también? Y que tiene mucho que ver también con el tema de la ecología y la sociedad mundial, es el tema de la bomba atómica. Y en eso entramos con Carlos, nosotros leímos este texto de el que se llamaba Jürgen Anders, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Günther Anders. Günther Anders. Antes Günther Stern, pero se cambia el apellido judío por Anders, sí. Sí, ese texto es muy interesante y me recuerda unas lecturas que nosotros hicimos en el programa, porque la explosión de la bomba atómica se convierte también en un elemento de modificación geológica profunda de la Tierra. Un elemento, una modificación que no tiene que ver con si tú estás en Francia o en Alemania, o si tú estás en Suecia o si estás en España. La radiación se transmite a través de la atmósfera a todo el mundo. Y tú solo puedes, digamos, saber dónde está este tipo de elementos radioactivos peligrosos a través de la ciencia. Del mismo modo como a través de la ciencia y del conocimiento científico, técnico, revisado por expertos, tú puedes saber dónde se encuentra, por ejemplo, un agujero de ozono o en qué partes del mundo es probable que vaya a haber más
digamos, efectos negativos por efecto del cambio climático. Lo interesante y la conexión entre los dos, y por qué lo traigo a colación con el término de sociedad mundial, es que ni cambio climático ni la explosión de una bomba atómica y los elementos radiactivos tienen que ver con divisiones políticas o judiciales o jurídicas del mundo. Al final de cuentas, tienen que ver con las condiciones básicas, biológicas, físicas que nos permiten a todos sobrevivir en la Tierra. Entonces, la ecología, si lo mezclamos con este tema y lo conversamos un poco más, trata precisamente de cómo, o digamos, estoy tratando como de encontrar las palabras como correctas para hablarlo, pero el mundo es una serie de relaciones que se escapan a la posibilidad de comprensión o de análisis de ruido, por decirlo así, que puede tener el derecho, la ciencia política o el actual sistema internacional de estados, en el que está, digamos, por decirlo así, la organización que marca esto es Naciones Unidas. Y a mí me parece interesantísimo porque entonces la acción respecto de salvar el planeta, de salvar la existencia, bueno, salvar es una palabra grande, pero por lo menos conservar la vida en el planeta Tierra, está pasando por el tema político, está pasando por el tema de negociación de estas reuniones de los COP21, COP22, que iba a haber uno el año pasado en Chile, que por eso fue que Greta cruzó el Océano Atlántico en un bote, en una lancha con el poder del viento. Desafortunadamente, Carlos, el micrófono. Perdón, creo que, tú discúlpame, que incluso hay una película muy famosa de una historia de unos suecos que lo habían hecho ya como en los años 70. Sí, ellos lo hicieron. Se llama La Expedición Kon-Tiki, creo que se llama. Los manes Piggy. cruzaron, sí, Sí, los cierto. manes atravesaron el Pacífico, creo que fue. Ok. Sí. Entonces, bueno, para, digamos, como ir resumiendo como el tema de cómo le aporta bueno, en este caso la historia ambiental, es también y el tema de las ideas sobre ecología, es que desde que la bomba atómica cayó y desde que nos dimos cuenta del poder destructivo de este y de que el mundo no está separado por fronteras políticas ni fronteras de este tipo, se abre un universo de posibilidades respecto de las cuales la existencia humana depende de qué tipo de manejo se le dan a este tipo de armas y de elementos químicos de los cuales no tenemos ningún tipo de control. Y ahí comienza todo el tema de, por ejemplo, y es un concepto que se usa mucho en historia ambiental, que es el tema del paisaje, paisajes tóxicos, paisajes en los cuales, por ejemplo, el ser humano no ha pisado en 60 años porque en esos lugares hacían experimentos atómicos y la naturaleza, digamos, ha crecido y los niveles de biodiversidad en estos lugares son increíbles, precisamente porque no ha habido ningún tipo de presencia humana. Y hablamos entonces del tema de otros movimientos políticos, si ya hablamos de políticas internacionales como Extinction Rebellion, que son internacionales, que son descentralizados, eh, y que están tratando de actuar respecto de la catástrofe climática, y el movimiento grandísimo que ha causado Greta Thunberg con todos los estudiantes y los school strikes en todo el mundo. Esto es interesante, me parece a mí también, porque entonces ya uno entra en el tema de las ideas y de cómo las ideas están siendo construidas y cómo pasan y cómo se mezclan, como por ejemplo estudiantes en Colombia de repente escuchan acerca de esta muchacha sueca y comienzan a actuar respecto de un tema que es acerca de la existencia humana entera, y me parece interesantísimo y bueno, de pronto lo podemos conversar ahora o después, pero en ese sentido creo, si hablamos de una ecología de la sociedad mundial, a lo que se llega al punto o el punto, digamos, común, es que los ecosistemas y las interacciones, y si lo llevamos más allá incluso, es que me molesta usar la palabra naturaleza porque eso lleva un montón de cuestiones y de separaciones, pero digamos, la naturaleza, los ecosistemas no tienen, y los elementos químicos y la atmósfera
no tiene absolutamente que ver y no le importan divisiones políticas ni jurídicas ni de ningún tipo. Y en ese sentido, las decisiones respecto del manejo del uno o del otro pasan por un tema más técnico, científico y como incluso tú lo mencionaste, religioso y de otro tipo, que en este momento es posible que son los únicos sistemas o las únicas formas de comunicación que pueden entender qué es lo que está sucediendo y que pueden accionarlo hacia otro tipo de acciones. Entonces, Creo que en eso, ya, ¿sí? entonces, Franklin, de lo que estoy recogiendo como de toda esta reflexión bastante densa que haces, es la noción, o pues siento que propones que los temas con respecto a la ecología y con respecto al ambiente y pues lo que se considera el futuro de la especie humana no deben ser regidos por organismos o entes políticos, sino por organismos y entes técnicos, meramente científicos que se basen en la investigación científica para la toma de decisiones con respecto a lo jurídico y con respecto a las acciones que se deben tomar frente a los temas ecológicos. ¿Me equivoco? No que no deban, sino que así es como funciona. No estoy dando, digamos, como diciendo, ni el uno es mejor que Ok, el otro, sino que en este momento así es como está funcionando. pero al mismo tiempo, o sea, eso de pronto en Suecia y de pronto otros países nórdicos y europeos, pero de pronto en las Américas tenemos el problema de que nuestros presidentes, nuestras figuras políticas usan esto como discurso o lo utilizan para promoverse o para de pronto despromover a su contrincante. Y entonces viene ese discurso de cómo hacemos que los políticos que lo tienen politizado lo despoliticen. Bueno, ahí pregunta fuerte. Sí. Yo pienso que es interesante el tema de, por ejemplo, el negacionismo que le ha caído a ciertos líderes populistas americanos, digamos, desde Trump hasta Bolsonaro, pasando incluso hasta por Duque y Maduro, y otros tantos. Pero, Otros bueno, todos. primero sí, porque son hombres, entonces hay un tema de género interesante, porque Grieta es una niña con Asperger's, sueca. Entonces hay un tema interesante ahí que se puede conversar. El otro es que eh, independientemente de lo que Trump diga o de lo que Bolsonaro diga, modificaciones a la atmósfera van a afectar sobre todo al Caribe y a toda Latinoamérica, por ejemplo. Si el consumo o la emisión de dióxido de carbono por parte de Suecia, por ejemplo, de Noruega, de Finlandia, que son países que tienen unos niveles de vida altísimos debido precisamente que tienen como consecuencia la producción excesiva de dióxido de carbono. Por ejemplo, Barranquilla va a quedar bajo el agua, Cartagena va a quedar bajo el agua para el 2050, 2060. Santa Marta, Ciénaga, bueno, es probable que quizá la Ciénaga Grande de Santa Marta se recupere porque el agua, entonces el nivel del mar va a crecer y la carretera esa atravesada que está ahí, que ha matado miles de kilómetros de manglar, bueno, finalmente el mar puede entrar finalmente en el agua dulce y que este ecosistema se recupere, bueno, es otra discusión también, pero esto no tiene que ver y en eso sigo como la línea de Carlos de que independientemente de lo que ellos digan, la atmósfera es la atmósfera. Los elementos, el nivel del agua va a seguir subiendo, los, ¿cómo se llama eso? La forma en que los vientos circulan a través de la Tierra y la temperatura de estos, eso independientemente de la política va a seguir pasando. Y por eso es que en ese sentido es que está interesante como las redes, por ejemplo, de investigadores que ya saben esto y que están trabajando en el tema. El hecho de que la IPCC tiene científicos en todos los lugares del mundo y que están haciendo investigación respecto de, bueno, cómo vamos a trabajar con este tema. Yo pienso que quizá una de las formas puede ser, pues claramente, o sea, hacer decisiones más informadas. Desafortunadamente también bueno, afortunadamente o desafortunadamente,
también son decisiones que toman largo plazo, que son tiempos diferentes a los que actualmente tiene el sistema político. Si el sistema político es cada 4 años, por ejemplo, eligiendo presidentes, que son sistemas presidencialistas en Colombia, es complicado. El tema, por ejemplo, Suecia logra este nivel, digamos, de ser un país verde, es porque el Partido Socialdemócrata estuvo en el poder por más de 90 años y tuvo continuidad en políticas, por ejemplo. De la misma forma ha sido en Noruega y en otros países. Cuestión de que no estoy diciendo que en Colombia, digamos, ahora tiene que estar un país, un solo partido todo el tiempo, pero tiene que ver con los arreglos institucionales que se dan y que tienen de algún modo que equilibrarse o que ser armónicos con otro tipo de ciclos que hay en el mundo, que son más de tipo climático, que son más de tipo, para usar esa palabra, de la naturaleza, ¿ya? Que implican que uno tenga una interacción más compleja con los agentes que están en el mundo y que también lo afectan, otras especies no humanas, tecnologías, etcétera, y que nosotros no somos los únicos en el mundo, ya, que bueno, ya ese creo que es una respuesta bastante grande porque significa, bueno, salir del antropocentrismo. No sé, Carlos, ¿qué piensas tú respecto a este tema? Definitivamente es un problema de fondo y que aquí se requiere la contribución de todos. Como decía, por ejemplo, la filosofía ha pensado estos problemas en términos de una edad de la técnica y un momento en el que, digamos, las decisiones se toman a partir de las condiciones técnicas y económicas en las que se encuentran las sociedades. Y yo quisiera, si Mauricio me lo permite, referirme a unos datos que aparecen, ya un análisis, ya que estábamos haciendo alusión, Franklin, a las emisiones de carbono. Hay un texto del que no me despego, ando muy pegado a él, que es el de la última obra de Thomas Piketty, no sé cómo se realmente se pronuncia, ¿sí? Que se llama Capital e Ideología. Este es un autor muy famoso porque es un joven, realmente muy joven, que escribe una obra hace ya unos años que se llama El Capital en el siglo XXI y se convierte en un bestseller y además le permite viajar por el mundo. De hecho, así introduce este segundo texto que es Capital e Ideología. Y en este texto, en un capítulo en el que está haciendo la explicación del hipercapitalismo, ¿cierto? De esta forma económica que habría en este momento en el mundo, hace relación o hace una interesante relación entre la desigualdad que hay en la distribución de la renta y las emisiones de carbono entre países y entre individuos. Y miren los datos que trae en su trabajo. Él dice, estas estimaciones tienen en cuenta al mismo tiempo las emisiones directas, por ejemplo, a través del transporte y las calefacciones individuales, y las indirectas, las que se realizan a través del consumo de bienes, que incorporan las emisiones precisas para su producción y su transporte hasta el lugar de consumo. Si tenemos en cuenta la totalidad de las emisiones de carbono durante el periodo 2010-2018, este es el periodo que él está analizando, los datos que él trae en el libro, 2010-2018, comprobamos que América del Norte y China son responsables de un 22% de las emisiones mundiales, Europa de un 16% y el resto del mundo del 40% aproximadamente. Pero si prestamos atención a las emisiones individuales más importantes, ojo con esto, que esto va a ser más drástico, la distribución cambia totalmente. Entre las emisiones superiores a 2,3 veces la media mundial, lo que corresponde al 10% de las emisiones más elevadas, que agrupan alrededor del 45% del total de las emisiones mundiales, América del Norte representa el 46% del total, Europa el 16% y China el 12%. Dice entonces que Thomas Piketty termina diciendo, la concentración tan elevada de emisiones en Estados Unidos es el resultado de la enorme desigualdad de rentas y de formas de vida especialmente energívoras, hábitats muy espaciados, vehículos contaminantes, etc.
Ahora bien, ya que ese era como el dato y la referencia para entender que todos estos temas que estamos hablando tienen una importante relación con la distribución de la riqueza y la distribución de la renta en el mundo, que lo cual lo hace todavía más problemático, porque entonces son cuestiones políticas, pero que desde el punto de vista de las soluciones a presentar, la política tiene serias limitaciones. Esta política, sobre todo, de la sociedad mundial. Ahora bien, les decía, lo interesante, para traerlo al tema, es que en últimas, miren lo que dice Thomas Piketty, dice, en términos prácticos, es poco probable que Estados Unidos vaya a reconocer, por ejemplo, imagínense que el resto del mundo le diga a Estados Unidos, oye, Estados Unidos como nación es responsable de la mitad del daño que se está produciendo en el mundo. Entonces Piketty dice, hombre, no creo que en términos prácticos Estados Unidos vaya a decir, sí, reconozco lo que estoy haciendo. Cuando digo Estados Unidos es la organización Estados Unidos que como decisión lo diga. Pero dice, sin embargo, no es descabellado imaginar que un día el resto del mundo exija cuentas e imponga al país sanciones que permitan compensar los daños sufridos. La dimensión del perjuicio causado por el calentamiento global es tal que podría conllevar violentas tensiones políticas entre Estados Unidos y el resto del mundo. De hecho, trae un pie de página que dice, sería ingenuo creer que las relaciones de poder puras y duras no cumplirán ninguna función. El presidente estadounidense Donald Trump afirma frecuentemente que el calentamiento global es un invento destinado a extorsionar a su país. También exige a sus aliados que paguen un precio mayor a cambio del escudo militar generosamente aportado por Estados Unidos. Con todo, el peso de Estados Unidos, actualmente próximo al 4% de la población mundial y al 15% del PIB mundial, va a disminuir en las próximas décadas, por lo que las reglas económicas y comerciales definidas por el resto del mundo serán cada vez más importantes. Carlos, para agregarle al tema de las bases materiales de la desigualdad en el mundo, que estamos hablando de dióxido de carbono, hay dos elementos ahora conceptuales interesantes y bases de datos chéveres que están trabajando desde acá de Suecia, se están trabajando desde el Stockholm Environment Institute, y que ya ha trabajado un autor que se llama Alf Hornborg y Joan Martínez Alier y otros, respecto de, ellos lo llaman... ¿El texto se llama? No recuerdo el nombre en este momento, lo estaba buscando, pero lo interesante de esto, y bueno, el texto, digamos, Hornborg habla mucho de ecologically unequal exchange. Ese es como el tema que le ocupa mucho a él, y él habla de embodied land, o tierra, ¿verdad? Embodied, como... Personificada. Sí, personificada o puede ser individualizada, corporizada. Corporizada. Sí. Esto es interesante porque entonces él habla de un mundo en que hay una suma cero, por decirlo así, entre los diferentes recursos que se tienen, en los cuales un europeo o una persona en Europa, en Inglaterra, en el siglo XIX, una sola persona, o digamos una familia, para sostener una familia de papá, mamá y un niño, que lo usa esta comparación, necesita, y te voy a mandar aquí el dato. Ok, él usa, digamos, unas comparaciones interesantes respecto de cuánta tierra necesita una persona en Inglaterra, cuánta tierra en el continente americano o en las colonias inglesas para sostener su estilo de vida en Inglaterra, cuántas horas de trabajo, él lo llama como, creo que lo llama embodied, ¿cómo es que lo llama? Un momento, lo llama embodied labor y embodied land. Entonces tú, para producir una tonelada de algodón, por ejemplo, por 1.000 libras en Inglaterra en 1850, tú necesitabas 32,619 horas de trabajo y 58,6 hectáreas, las cuales tú, al llevar a Inglaterra, obtenías, digamos, ganancias increíbles,
con tierra ubicada en las colonias americanas o en las colonias inglesas. Entonces, esto es lo que habla mucho, y lo estoy mencionando ahora porque Alf Hornborg y los que han hecho investigación sobre esto también, y en el Stockholm Environment Institute, tienen una base de datos, esto es en el Stockholm Environment Institute, que se llama TRACE, TRACE.earth, que digamos lo pueden revisar después, o no sé si puedo. Luego nos envían los links y Sí, los podemos incluso socializar en la cuenta de Socioteca. exacto, pero es Lo ponemos interesante porque... en el link del video de YouTube. Del video, Dale. sí. Es interesante esta base de datos porque lo que te muestra es los flujos de carne de vaca y de soya, de estas commodities, alrededor del mundo, dependiendo de dónde se producen y hacia dónde llegan. Esto tiene mucho que ver con el tema del dióxido de carbono, precisamente porque el ganado vacuno es uno de los grandes productores de dióxido de carbono en el mundo, y es precisamente por la dieta basada en carne que tiene gran parte del mundo, y en especial, en particular, Europa. Y no solo lo que muestra esta base de datos, lo interesante de los datos es que no es solo vacas y ganado vacuno para carne, sino que incluso la producción de soya en países como Uruguay, Paraguay, Argentina, en el Cono Sur y en otros lugares del mundo, no termina siendo como se ha tratado de hacer, como este greenwashing de que la soya es mejor, que no sé qué, que la cuestión. Esto lo complejiza porque la soya está siendo utilizada precisamente para engordar carne. Entonces tú estás haciendo como una especie de doble gasto y doble producción de dióxido de carbono, en el cual lo que tú hubieras podido, digamos, guardar al hacer crecer soya, se está yendo a las vacas, que son las grandes consumidoras de agua, acaparadoras de espacio y productoras de dióxido de carbono. Entonces hay una base física, y que me parece muy interesante lo que hace Piketty, porque entonces hay una base física casi que tú la puedes ver entre el sostenimiento de estilos de vida, consumidores y de este hipercapitalismo que lo llama Piketty en Europa, y gran desigualdad, poco espacio, poca tierra, y explotación laboral en Latinoamérica, el sur de Asia, China, etc. Franklin, una pregunta que me causa curiosidad. ¿Eres vegano? No, soy flexigano. ¿Cómo así? A veces, no sé, me dan como, ajá, ¿cómo se dice eso? El Como remordimiento de la antojos. conciencia. Sí, pero digamos, yo no compro carne porque la verdad me siento mal, y últimamente, digamos, dejé de comer carne porque me daba asco, me daba ganas de vomitar, sin echarte mentiras, me daba cosa, y digamos, acá en Suecia es mucho, la carne es muy cara. Entonces, respecto de yo comprar, por ejemplo, productos basados en soya, que igual saben a carne y que son baratísimos respecto a comprar carne, pues voy directamente con esos productos. Yo sé que Carlos, tú eres vegano, ¿no? Yo soy O vegetariano. Yo soy vegetariano. vegetariano. ¿Y tú, Mauricio? Yo soy, no sé cómo se llama, pero antipescado, no como pescado. Ok. Porque, pues, me querían quitar los pitillos, pero, o sea, verdaderamente creo que la razón, o sea, muestran el estudio el 86% del plástico que hay en el Océano Pacífico, en el patch que es ya del tamaño de Francia, si no estoy mal, Franklin. Tú me dirás. La isla de plástico esta que La isla de están... plástico, Sí. el 86% son implementos plásticos que se usan para pescar. Ok. Entonces, siento que esa es como mi pequeña Sí, contribución de mi dieta. Pero sí. sí, no, la carne no la puedo dejar. Mm, Mauricio, tengo un dato, si me permites darlo, y ya, porque sé que luego ya no volveremos a esto, pero creo que es bien interesante. Es un dato que se encuentra en un texto. Yo creo que mi acercamiento a la ecología eh, nunca ha sido como muy claro, pero hubo un texto que me marcó mucho. Es un texto escrito por Jorge Richman, y publicado en Málaga en el 2005. El texto se llama Comerse el Mundo, sobre ecología, ética y dieta. Y aquí aparecen unos datos, digamos, que son de una advertencia
respecto a las libertades que tendremos hacia futuro para nuestras dietas. Porque yo creo que lo que todo este tema nos está marcando cuando nos separa de las decisiones políticas vinculantes o de las estructuras normativas que puedan establecer como unos parámetros en un orden social para que posibiliten la continua reproducción de nuestra forma de vida, están limitadas porque resulta que las condiciones materiales imposibilitan que este proyecto siga adelante, este proyecto, digamos, de hipercapitalismo. Entonces, si nosotros observamos hablemos ahora en términos, porque estábamos hablando en términos de emisiones de carbono, en términos de lo que significa el consumo de carne. Ahora pensemos en términos, ese mismo consumo de carne, pero ahora en términos de agua, ¿cierto? Que es otro de los temas aquí importantes, el agua. Bueno, analicemos los litros de agua necesarios para obtener 1 kilo de alimento. Esto es, digamos, el dato principal en relación a dieta y agua. Piensen ustedes que para obtener 1 kilo de alimento tipo patata, trigo, alfalfa, estamos hablando de menos de 1000 litros de agua. O sea, en la patata 500 litros de agua, el trigo y la alfalfa 900 litros de agua. El sorgo, el maíz y el arroz, menos de 2000. El sorgo 1110, el maíz 1400 y el arroz 1912 litros de agua. La soya son 2000 litros de agua. O sea, ahí está, digamos. Ahora pasemos a las carnes. La carne de pollo, Franklin, fíjate, necesita 3500 para obtener 1 kilo de carne de pollo. Yo necesito 3500 litros de agua. Todavía está allí en los números cercanos a la patata, el trigo, la alfalfa, el sorgo, el maíz, el arroz y la soya. Pero para la carne bovina, yo necesito, para 1 kilo de carne bovina, yo necesito 100.000 litros de agua. Entonces, lo que a continuación el autor plantea es que definitivamente la principal pauta que debemos seguir es poner en duda el consumo de la carne bovina. En esta forma que estamos haciendo, en esta forma y con, digamos, prácticas como las de multinacionales como McDonald's, que se enorgullece. Recuerdo en los años que vivía en Alemania, por allá por el 2003, 2004, 2005, en los letreros en McDonald's ponían las cifras de hamburguesas que vendían. Esas cifras son un dato de un daño ecológico que están produciendo por los gases que emiten este ganado, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿será que podemos seguir pensando que lo que está haciendo McDonald's de vender esta comida, además de muy mala calidad, ya lo sabemos, podrá seguir siendo una actividad liberal? O sea, ¿usted puede realizar esa o tendrá que ser limitada por organizaciones nacionales y supranacionales? Eso es lo que... Sí, y ahora que mencionas eso, la discusión, como lo estás diciendo tú, la discusión precisamente no está en términos, digamos, uno la puede llevar al tema político, pero el argumento principal es un argumento de eficiencia y de utilización de recursos, respecto de los cuales, por ejemplo, la producción de proteína que parte de insectos es mucho más eficiente. Entonces no estamos hablando de un argumento político respecto de, oye, no, es que las vacas también moralmente no podemos hacer esto, éticamente, a ver, son especies que sienten también, no sé qué tal. Está yendo más a un argumento que, digamos, no estoy juzgando en ningún momento que tú hayas dado el argumento, sino que en términos generales la discusión se está dando en estos términos, porque son los términos en los cuales se puede entender. Quizá no estamos preparados todavía para hablar de las vacas como animales que sienten, que son sensibles, que los seres humanos no somos el centro de todo, y estamos hablando más bien hoy es que estamos utilizando 100.000 litros de agua y a ver si yo tengo insectos, los puedo producir con eso millones de kilos de proteínas, por ejemplo.
Sí, ese dato, eso que ha señalado ahora, es, digamos, lo que principalmente marcaría ¿cómo se llamaría? Esa forma, antropoformia, Ujú. ¿cierto? Digamos, es antropofórmica esta forma que tenemos de pensar el mundo. Y yo quisiera también señalar ahí algo importante, ya que es cierto, nuestras preocupaciones siempre son en cuanto a el planeta para nosotros. Hay una importante relación entre estas estructuras de dominación, destrucción y sometimiento del planeta a nuestra voluntad y las creencias religiosas. Fíjate que una de las encíclicas del actual Papa eh, Bergoglio es la que hacía referencia a el planeta como nuestra casa y Mm. que muchos aplaudieron como un llamado ecológico. Y yo creo que eso es todo menos un llamado ecológico. La encíclica del Papa señala que el planeta Tierra es nuestro hogar, nuestra casa, y por eso tenemos que cuidarlo. Y eso es algo que es muy coherente con un pasaje del Pentateuco, de la Torá. Y por eso esto convocaría tanto a la tradición judía como a la tradición cristiana. O sea, en el judeocristianismo hay una justificación y una legitimación del dominio del hombre sobre el planeta, sobre los animales Sí. y sobre el planeta. Y eso está en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, cuando se hace referencia, dice que y dominarás y someterás a los animales que serpentean la tierra, que vuelan por los aires y demás. Bueno, en ese pasaje encontramos cómo el mundo viene dado a la especie humana. Y eso lo repite ahora el actual Papa, líder espiritual de los cristianos en el mundo, y dice, esto es nuestro hogar, nuestro oikos, usando además una palabra griega referida a la casa, al hogar, y hay que cuidarlo. No, esto no es nuestra casa, ese es creo que lo que digamos, un pensamiento que ha observado los fenómenos recientes y me llama la atención porque estoy de acuerdo con Franklin cuando dice que la bomba atómica marcó el cambio, además que introdujo el plutonio no existía en la naturaleza, también el plutonio. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que la especie humana ha avanzado, digamos, de manera vertiginosa en los últimos siglos, en particular en las últimas décadas, muy en particular después de la bomba atómica, y yo asumiría también a Auschwitz, porque en Auschwitz también desarrollamos la idea de hacer una fábrica de cadáveres, entonces también allí, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista organizativo, vimos a un Estado europeo en el centro de Europa crear y producir muerte masiva. Entonces, en medio de ese proceso estamos observando, y una de las consideraciones que nosotros, ustedes más que yo, que son más jóvenes que yo, debemos como plantear firmemente en las discusiones que se den sobre estos temas, es que el planeta Tierra, este espacio que llamamos la Tierra, el mundo, no es nuestro hogar, no es nuestro, ¿cierto? Es un lugar donde se albergan una serie de formas de vida y también de minerales y otras cuestiones. No es exclusiva para la especie humana y nosotros no tenemos ningún derecho como especie a someter a las otras especies. Y por eso todas las investigaciones que se realizan sobre animales, en cierta forma, tienen Son muy eso. antropocéntricas. Sí, Todo es proyectando hacia los animales. Sí, exactamente. sí, totalmente. Bueno, con respecto al antropocentrismo, yo sí, de pronto en mi visión un poco más nublada, sí creo, en verdad creo que la Tierra sí es nuestro hogar. O sea, como que yo lo veo que nosotros no salvaríamos el planeta
si el planeta, o sea, si el planeta no es el que nos va a salvar a nosotros, ¿me entienden? O sea, esa es la razón por la que nosotros estamos salvando el planeta y pues ahí sí estoy haciendo la crítica igual que ustedes, que la única razón por la que la especie humana ahora mismo está intentando salvar la ecología es porque la ecología al fin y al cabo nos salva a nosotros. Y creo que es una reflexión en la que todos estamos de acuerdo. Pero de pronto, en lo personal, creo que no veo o sea, no veo un problema moral cuando veo de pronto experimentos sobre animales mientras no sean crueles. Por ejemplo, han habido demasiados avances psicológicos cuando se usa el estudio de ratas de laboratorio con simplemente acciones psicológicas y pues nos ha brindado un mayor entendimiento, no solo para salvar a la especie humana o para aportar a la especie humana, sino que nuestros conocimientos tienen que ser recíprocos con las mismas especies. Ahí sí es donde viene mi crítica, donde creo que debemos es devolver a las especies lo que les hemos quitado. Por ejemplo, no sé si se vieron la serie de Tiger King o han escuchado de ella. Sí, he De escuchado, pero no la he visto. Yo no lo he escuchado. Es una serie sobre, sobre un caso jurídico, además, sobre un personaje que es criador de tigres en los Estados Unidos. Hay más tigres en Estados Unidos en captividad y en museos, en zoológicos personales ¿Sí? que pues en la naturaleza, Salvajes, pues, en los salvajes, su hábitat, sí. en su hábitat natural. Y entonces esta persona hace el argumento de que ¿por qué nos quieren eliminar a nosotros y por qué quieren quitar nuestros tigres si la especie está en extinción, nosotros somos los que estamos criándola y pues haciendo más de la especie, nosotros somos los que estamos solucionando el problema de la extinción de la especie. Y eso sí es una visión totalmente antropocentrista que siento que nosotros hemos tomado, y ese de pronto es un pensamiento americano y occidental, que nosotros somos los salvadores de las especies que nosotros mismos estamos poniendo en peligro. Y las personas no dimensionan lo que estamos haciendo con el Amazonas, no dimensionan lo peligroso que es la especie humana, pero también tenemos que dimensionar un poco sobre lo bueno que puede ser la especie humana y lo positivo y las cosas buenas que podemos lograr. Creo que eso es algo que que nuestra relación con la naturaleza de pronto ha empeorado, pero en lo personal siento que nosotros la podemos hacer muchísimo mejor. Y creo que todos estamos de acuerdo y pues de pronto es un poco optimista, pero siento que sí, aunque hemos cometido muchísimos errores y hemos llevado a la extinción de especies, hemos creado hábitats inhabitables para muchas especies, al mismo tiempo podemos, de pronto distorsionando un poco lo que dice el señor en la serie, nosotros sí podemos ayudar a las especies a crecer y a ayudar a la ecología a recuperarse y pues ser recíprocos con todo el daño que hemos hecho. Pero también tenemos que tener en cuenta que como especie humana, nosotros vamos, o sea, simplemente no es solo ir de primero, sino también tenemos que ser una prioridad. Y creo que esa visión de que el antropocentrismo es malo, es simplemente una visión antropocentrista de que tenemos que salvar el planeta porque si no, no nos vamos a salvar nosotros. Y no sé, esa es mi reflexión. Quería transicionar a preguntarle un poco a Franklin sobre su maestría Historia Ambiental Global, que Sí. me parece interesante y creo que todos los oyentes nos quieren escuchar. No sé si tienen algún comentario de lo que voy a decir, alguna crítica, pero quiero que los oyentes entiendan o tengan un entendimiento mejor sobre cuál es la maestría Franklin y por qué es tan interesante. Bueno, sí, mi maestría se llama así, Historia Ambiental Global, y está ubicada en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Uppsala, que es un departamento por lo demás que es principalmente arqueología clásica de Grecia y de Escandinavia principalmente, pero surge esta línea de estudio de historia ambiental porque ha habido muchos arqueólogos que se han entrado en el tema de
un concepto muy importante para la historia ambiental, que es el de paisaje o landscape en inglés, que se usa muchísimo para describir, o digamos, como es como el objeto de estudio, por decirlo así, de la historia ambiental. Yo personalmente me interesé mucho por las historias, la historia de ideas sobre la naturaleza, historia de las ideas sobre ecología, por ejemplo, y me pareció interesante por eso hablar hoy sobre este tema, porque mi tema de tesis es precisamente sobre ganado vacuno. Entonces, cuando se habla de sociedad mundial, por ejemplo, es también cómo la existencia del ganado vacuno, que es casi que universal, está en casi que todos los lugares del mundo, en todos los territorios, y ha modificado paisajes, no se complejiza, no se disputa. Es como que, bueno, tú piensas en el campo, en lo rural, y tú enseguida piensas, claro, hay vacas, hay cerdos, hay ovejas, etcétera, dependiendo del lugar de donde estés, pero que no son especies que son necesariamente de estos sitios, son especies que en algunos lugares, especialmente en el continente americano, actuaron como depredadores, como acaparadores. Cuando se habla entonces, por ejemplo, digamos, en historia ambiental del tema del paisaje, entonces uno habla de cómo diferentes actores, diferentes especies interactúan también con los seres humanos, pero los seres humanos no son necesariamente el centro de análisis, modifican los paisajes y modifican las redes de actores que están en ellos, y las modifican drásticamente, y son digamos, cambios hasta geológicos profundos. Entonces, en eso se entra mucho el tema, por ejemplo, también puede entrar parte de estudios de género y estudios de animales, que incluso, por ejemplo, esto que estás mencionando respecto de pronto el ser humano siendo como una especie de pastor o cuidandero de la tierra, es una de estas ideas, por ejemplo, que algunos analizan, que bueno, yo personalmente, o bueno, digamos, sin ningún tipo de juzgamiento alrededor de la idea, son ideas que también proceden precisamente de lo que Carlos mencionaba, son ideas cristianas respecto del papel del ser humano como pastor, por decirlo así. Y también respecto de qué es la naturaleza. Y esto es muy interesante porque entonces uno se imagina la naturaleza, y una de las partes interesantes de analizar esto es la parte gráfica de imágenes, de cómo se imagina la naturaleza y cómo las personas piensan en especies que no son humanas. Entonces hay otra parte de la historia ambiental que estudia, por ejemplo, que se mezcla con estudios de género y con estudios postcoloniales que analizan la proyección de valores heteronormativos sobre especies no humanas, asumiendo que todas las especies que no son humanas son, y que no, pero es que son hombre y mujer siempre, y cualquier tipo de especie que no se ajuste a la regla enseguida son catalogados como especies raras o diferentes. Del mismo modo, hay también pues el tema de los zoológicos que estabas hablando tú, el tema de la construcción de jardines y de la construcción gráfica de bosques y de la naturaleza como este espacio prístino, puro, diferente a la cultura, diferente al ser humano, que está totalmente separado y del cual el ser humano es más bien civilización. Esta es otra parte también de esto, que bueno, yo no he entrado mucho, pero sí me interesó mucho el tema del ganado vacuno, precisamente porque el ganado vacuno es una especie europea, africana y del sur de Asia, que de repente está en todo el mundo y que está afectando dramáticamente la existencia de otras especies e incluso de nosotros en el continente americano. Entonces yo estoy analizando en mi tesis una serie de documentos de la Nueva España, o de lo que es actualmente México, en que hablan sobre conflictos ambientales entre comunidades indígenas y vacas, específicamente vacas. Eso es lo que mencionan en los documentos, y a ver, estoy hablando de reales cédulas que el rey, pues en ese momento el rey Carlos V, perdón, luego Felipe I, Felipe II y Felipe III le enviaban a sus virreyes diciéndoles, por favor, dejen de andar dejando que estas vacas anden caminando por ahí comiéndose
los cultivos de los indígenas porque los están matando. Literalmente las vacas entraban, pisoteaban todo y mataban a los indígenas. Y esto pasó por alrededor de 80 años, o sea, desde 1528 hasta 1607. Casi hay como, no sé, 20 documentos reales, cédulas del rey diciendo que dejen de hacer esto, que los iba a castigar, que no sé qué, y a partir de ahí no se encuentran más documentos respecto al tema, pero es interesante porque son estas primeras décadas del encuentro de especies, de ecologías diferentes entre América y Europa. Entonces, a mí me interesa analizar como esos momentos, esas décadas de intercambio, de choque, que al final, bueno, construyeron el paisaje americano como lo conocemos en este momento, e incluso la costa caribe colombiana, que era más bien selva y ciénaga, y en este momento tiene muchas planicies utilizadas precisamente para ganado vacuno, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo. Más o menos eso. Pero hay mucho que estudiar, digamos, es un Sí, es campo súper muy interesante. interdisciplinar. Sí. Sí, súper interesante, Franklin. Y una pregunta, ¿cómo termina un politólogo, o sea, haciendo esa transición? ¿Dónde está Mm, cómo rellenaste esa brecha entre mm, ambientalismo y politología y pues historia del ambiente? Además que es un sí. tema bastante arqueológico, como tú estás diciendo. Sí, bueno, yo desde que leíamos con Carlos, nosotros leímos bastantes textos respecto al tema. Respecto, sobre todo, recuerdo mucho un texto de El paisaje en Roma que leímos, no me acuerdo cómo se llama este autor, ¿cómo es que se llama, Carlos? Este man, que es full famoso, es un man historiador clásico. Eh, Moses, creo que es el apellido, pero el micrófono, Carlos. Carlos, el micrófono. Perdón, podría ser el caso de Moses Finley. Es correcto, exacto. Cómo se compraba la tierra, era un estudio de caso respecto de Sí, ya recordé, ya recordé. un, creo que era un noble que estaba comprando una tierra, entonces, ¿bajo qué argumentos compró la tierra? Esa vaina a mí me quedó en la mente. Y después, y digamos, esto estoy hablando, esto fue hace como 6 años. Fue hace mucho Y, tiempo y además es un texto muy denso y que leímos junto mm, a otros textos de Finley porque estábamos sí, tratando de leer sobre economía antigua. exacto. Entonces después yo hice una pasantía en el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP en Bogotá, y ahí yo estuve encargado de un tema de historia de la tierra. Y entonces ahí, de la historia de la tierra en la zona bananera, en el departamento del Magdalena, y uno ahí entra también en este tema, digamos, de historia ambiental. Entonces, por bueno, ¿qué miércoles que iba a decir yo? Y bueno, se mezcla con ciencia política por el tema del concepto de poder, ¿ya? Y uno entra por el concepto de poder y encuentra uno eh, interacciones interesantes que definitivamente se hacen muy relevantes también en ciencia política. Bueno, Franklin, y estos estudios, estas implicaciones y lo que estás haciendo actualmente, ¿cómo lo ves hacia un futuro teniendo un impacto sobre la región del Caribe en colombiano? O sea, ¿cómo te imaginas trabajando junto a estas tierras o qué quieres hacer a futuro? Hace falta muchísima investigación sobre historia ambiental en el Caribe colombiano. Hace falta arqueología, hay gente que lo está haciendo y hay gente que lo está haciendo muy bien, pero hace falta mucho todavía y ahí es donde yo quiero entrar ya. O sea, eso me fascina el Caribe colombiano, las interacciones que se han dado y entrar ahí, pues porque finalmente es como, pues yo me he imaginado así, volviendo, sea a Barranquilla o sea a otro lugar en el Caribe, y hacer investigación. Si luego yo, digamos, no sé, prospectos laborales, cómo se ve en un futuro para lograr hacerlo, financiación, etcétera, pero el interés está ahí en el Caribe, sí. Bueno, las universidades del Caribe siempre han estado apoyando bastante los estudios del Caribe en los últimos y la investigación. Sobre todo la Entonces, Universidad yo del veo Norte, la Universidad del Norte con el tiene. Museo Mapuca y demás. Sí, Mauricio, sí. permíteme Sí, aquí yo sé hacer. que Carlos quiere comentar sobre. Sí, una acotación. Quiero formular una pregunta a Franklin. Creo que es una pregunta, sobre todo, me interesa mucho saber su respuesta, su opinión. Pero antes de formular la pregunta, quiero seguir hablando también, entre otras cosas, de un autor
que en su momento estudié para un texto que estaba haciendo sobre la escritura cuneiforme y sobre la aparición de la agricultura y la domesticación de animales y plantas en Mesopotamia. Y recuerdo Sí, que en algún momento, Franklin, leímos a este autor, Jared Diamond, que es, digamos, bastante sí, mediático, y este sí, texto, Armas, Gérmenes y Acero. sí, Texto en el que él además habla, entre otras cosas, del regalo mortal del ganado. exactamente, sí. Y menciona, por ejemplo, las enfermedades humanas que tienen, digamos, el animal con el patógeno más relacionado. En el caso del ganado vacuno, Sí, tenemos al sarampión, la tuberculosis, la viruela. Ya luego la gripe, la toferina y la malaria están en cerdos y patos, y ahí luego también el caso de otras aves como las gallinas. sí, Pero además, creo importante para quienes nos están escuchando, también es importante encontrar como la relación también con enfermedades epidémicas, ya que estamos en medio precisamente de una pandemia. Quisiera como simplemente, sobre todo porque es un autor que leímos y que nos y que yo gusta. critico en mi tesis precisamente. Sí, y eso es lo bueno, es que eso es lo bueno. Cuando uno critica a un autor, le está dando mucho respeto porque le está dando la Sí, suficiente. toca leerlo, sí, y Claro, claro. estudiarlo, Entonces, sí. bueno, Es más, mejor ese todavía. libro, Sí, últimamente, ese mismo libro se ha vuelto muy famoso porque lo ha impulsado, no sé, una figura de internet llamado Ty López, que lo usa en un comercial y después lo explica en un curso que hace él, es como un instructor motivacional, y usa ese libro como referencia de uno de los libros más relevantes que hay últimamente, y me parece súper increíble que hemos como llegado full circle Mm, al nivel mediático en YouTube, sí, que, sí. que Total, total. Total. No, él es muy mediático. Además, hay que pensar que él ha ganado varias veces el premio Pulitzer y además que con este libro lo obtuvo. Y luego hay toda una serie de textos. Yo también tengo Colapso. mm. Tengo también El mundo hasta ayer, que podemos aprender de las sociedades tradicionales. Digamos, fácil de digerir, de leer, se lee muy rápido y todo. Y además trae mucha información. Pero quería leer este análisis y ahora mucho, más razón si Franklin lo está estudiando y lo está criticando. Él dice, las enfermedades infecciosas que nos visitan en forma de epidemia, en vez de hacerlo como un goteo constante de casos, comparten varias características. En primer lugar, se propagan rápida y eficazmente a partir de una persona infectada a una persona sana cercana, con el resultado de que toda la población acaba estando expuesta en un breve periodo. En segundo lugar, son enfermedades agudas. En un breve lapso de tiempo, el paciente muere o se recupera por completo. En tercer lugar, los afortunados de nosotros que nos recuperamos desarrollamos anticuerpos que nos dejan inmunes contra la reaparición de la enfermedad durante mucho tiempo, posiblemente para el resto de nuestra vida. Finalmente, estas enfermedades tienden a estar circunscritas a los humanos. Los microbios que las causan tienden a no vivir en el suelo ni en otros animales. Entonces, Carlos, necesito que des autor, editorial y año de publicación. es Armas, Gérmenes y Acero. El autor es Jared Diamond, si se pronuncia así el Jared apellido. Diamond, ajá. Y Jared Diamond, sí. Y esta es una edición de bolsillo, económica. Se consigue en las librerías de la ciudad. Ese es el dato. Armas, Gérmenes y Acero. Y el autor. Perfecto. No sé, Franklin, aquí esta relación entonces entre prácticas humanas, consumo de carne bovina, enfermedades, es decir, muchos hablan de que esta pandemia es producto de el consumo de murciélagos en un mercado y la presencia de este patógeno en un mercado en una ciudad de Wuhan, en China. Lo que lo Entonces, llaman los wet markets, que son Sí, mercados mojados, o sea, y con pésimas condiciones de sí. asepsia. pésimas condiciones. Entonces, o sea, me gustaría saber eso y además preguntarte, eh, porque hace un rato en la conversación, al inicio, decías que no te gustaba la palabra naturaleza. No, ¿Y cómo sabes? O sea, no te gustaba para aplicarla en este campo, más allá de que también tenga problemas para aplicarla en otros campos. sí, Pero digamos que, como sabes muy bien, la sociología siempre
tiene una preocupación por lo que se llama la semántica con la que se construyen, digamos, los fenómenos sociales. Entonces, yo te preguntaría en aras de construir una semántica más adecuada, así como hemos dicho, hoy hay que hablar de sociedad mundial en términos sociológicos para referirnos a este sistema emergente que estamos viendo sus consecuencias y cómo funciona por medio de esta pandemia. Yo te preguntaría, ¿cuál sería la semántica adecuada? ¿Qué piensas de medio ambiente, por ejemplo? También parece muy instrumental, no es un medio, es un medio. Sí, sí. Entonces, ¿qué palabra crees que sería la adecuada para hablar en una semántica un poco más adaptada a los tiempos que estamos viviendo? Ah, la pregunta pesada, porque ese es el reto. Yo creo que ese es el reto ahora de construir conceptos, de salirse de esta visión, porque es que cuando uno habla de naturaleza enseguida, bueno, y tú sabes esto, o sea, uno se mete en temas de religión, uno se mete en temas de lo que tú dijiste, medio ambiente, un medio hacia un fin, uno se mete en temas de eh, recursos, y entonces de que la naturaleza es abundante, la naturaleza que es mujer, madre, se mete con todo este tema que se tiene que ver también con, con la posesión y explotación de la naturaleza. Y estoy hablando de la naturaleza en mayúsculas, que también hay mucha gente que entra en esa discusión también de la semántica, el lenguaje y de cómo llamamos a las cosas. Hay una autora que se llama Donna Haraway, y hay una gente en Estados Unidos que le ha metido mucho pensamiento al tema, y ella, por ejemplo, ella habla de nature culture, unido, naturaleza cultura, si uno quiere, precisamente para crear puentes entre el concepto precisamente de naturaleza y cultura que es Perdón, presente en sociología. lo escribe con un guión, nature, guión, No, culture. pegado, sí. O sea, que es continuar como con ese rompimiento de los esquemas del idioma, por ejemplo, respecto a esta idea de hablar de todes, ¿no? Por Cuando uno ejemplo, dice no es todas, todos, sino se incluyen todas las diversidades y se pone todes. por ejemplo. Más o menos entrar como en esa dimensión de lo políticamente correcto para referirse. Ahora yo te pregunto, y allá en tu universidad de Uppsala, ¿qué expresión usan? Em, Cuando nosotros estudiamos este tema, se nos presentaron como varias opciones, depende de lo que uno esté haciendo, pero lo que pasa es que, digamos, más allá del tema políticamente correcto o no, es importante definir que nature culture es diferente de la naturaleza, de la diferencia entre naturaleza y cultura. Si, por ejemplo, yo comienzo a hablar de nature culture, si yo comienzo a hablar de, no de animales, sino de non-human species, por ejemplo, especies no humanas, le estoy quitando todo el bagaje de siglos de teorización alrededor de el animal, la bestia, lo salvaje, la civilización y todos estos antónimos que existen, y estoy creando un nuevo tipo de conceptualización en que no estoy dando la importancia a la separación entre sujeto y objeto, entre cultura y naturaleza, entre civilización y salvaje o civilización y barbarie, sino que estoy considerando todos los actores o todos los actantes, como lo llama Latour en un texto, y entra uno más como en el tema de redes. Uno puede utilizar nature culture, pero uno tiene que estar consciente de las implicaciones ontológicas que tiene esto. Y para construir conceptos creo que ahí está el reto. Yo personalmente evito utilizar cualquier tipo de mención de naturaleza, o sea, nature, culture y todo esto, sino que yo utilizo Actor Network Theory o la teoría de actores y redes, y yo hablo, por ejemplo, de actantes, de agencia, de la palabra en francés que se usa originalmente, que es agencement, para hablar de la construcción de agencia relacional entre diferentes actores, y evito meterme en el tema del sujeto, del objeto, de que si hay conciencia o no entre los animales, y que me parece que es innecesario definir también cuando uno está haciendo por lo menos el tipo de investigación que yo estoy haciendo. Y respecto a lo de la enfermedad y Jared Diamond,
tiene mucho que ver con esto, porque es que Jared Diamond en ese libro, y especialmente después en por qué las sociedades colapsan y todo este tema, cuando tú hablas de colapso, el otro libro que él publica después, tiene que ver con justificar o explicar por qué Europa está más desarrollada que América y que otras partes del mundo. Y él utiliza el argumento de los animales, de las vacas, cerdos, caballos, ovejas, entre otros. Y cuando uno lo está leyendo, lo que yo percibí y lo que, digamos, digamos, yo critico, es que él justifica, digamos, esta parte de las enfermedades, es una sola parte que él menciona, digamos, en una sección, por decirlo así, corta, pero que utiliza referencias viejas que son la primera persona que hizo investigación sobre esto, que se llama Alfred Crosby, que fue, digamos, como uno de los padres de la historia ambiental. Y Alfred Crosby se está basando en explicaciones racistas y colonizadoras de los 50 para hablar de por qué los indígenas o las comunidades indígenas no eran buenos para domesticar animales. Entonces ahí es donde entra mi crítica y a mí me parece que desbanda un poco este tema de la superioridad de las vacas o de otros animales, que a ver, sin lugar a dudas, claro que sí, el sarampión y todas estas enfermedades mataron a casi que toda la población indígena de América. Eso es una cosa, pero afirmar que Europa es superior de algún modo o que, digamos, el desarrollo diferente de Europa respecto a otras partes del mundo tiene que ver porque las vacas eran más grandes, porque los caballos eran más grandes y porque la ocupación del espacio de estos animales es diferente, porque los indígenas eran débiles y no eran tan inteligentes al domesticar, es algo diferente. Entonces, la construcción del argumento que él hace me molesta, porque de salida las comunidades indígenas no eran en lo absoluto menos inteligentes al domesticar. Había muchas especies que estaban siendo domesticadas que refieren a otro tipo de relación con la naturaleza, bueno, la naturaleza, con el medio, con su entorno, diferente a la europea, pero que no explica o no logra explicar la diferencia bueno, que tiene que ver precisamente con la diferencia entre relaciones entre los seres humanos y otras especies no humanas, como por ejemplo el ganado vacuno, los caballos, etcétera, explotados por los europeos para la producción en masa de una gran cantidad de commodities o ¿cómo se dice? Productos comodificados o la comodificación de estos animales posteriormente. Entonces, Jared Diamond cita a Crosby cita a unos manes de los 50 que es un tipo que se llama Levinson, es otro Zoyner que se llama, que habla precisamente de la domesticación de las vacas precisamente en Mesopotamia. Bueno, O sea, bueno, Jared Diamond tiene que actualizar las citas. Ese es el principal problema, porque además de eso, bueno, de hecho, yo abrí ahora precisamente dos artículos respecto de pronto me fui un poco por las nubes porque me emocioné, pero hay un artículo publicado recientemente precisamente que es una crítica a Jared Diamond y es que la comparación entre Europa y América, por ejemplo, se queda corta porque, por ejemplo, el sarampión no se transmitió en América de la vaca a la persona, sino a través de vectores humanos. Jared Diamond justifica que los europeos eran más resistentes a esto porque ya tenían cientos de años de estar trabajando con vacas, etcétera, pero es posible que ¿cómo se dice? La inmunidad hacia el sarampión y estas enfermedades no era tanto porque fueran europeos, sino por la traída de esclavos africanos, quienes eran mucho más resistentes a esta enfermedad precisamente por actividades pastorales que llevaban realizando por muchos años. Por ejemplo, ya, bueno. entonces, sí, mierda, me fui, No, hablé sí, sí, mucho. sí, termina. No, ya. Ok. Hablé demasiado. Entonces, Ajá. No, pero es quería, excelente. Quiero decir que es excelente, que me interesa mucho y bueno,
que me siento muy contento de escuchar que estés haciendo eso, sobre todo porque no es poca cosa lo que acabas de mencionar, la crítica que estás señalando, que tal como lo presentas, es hasta este momento, hasta que el tribunal de la tesis doctoral no perdón, de la tesina de maestría, Sí. no te lo avale, digamos, sigue siendo una hipótesis, pero hasta ahora me parece que por lo que has presentado claramente es una crítica que para un lector que no está, digamos, muy, Familiarizado. muy familiarizado, porque, digamos, yo cuando tomé la obra de Diamond en el 2014-2015, yo estaba familiarizado con la historia de Mesopotamia, pero no con la explicación y la relación que está haciendo este geógrafo y haciendo todas estas importantes relaciones que, muy bien lo está señalando, tienen una serie de observaciones, de objeciones, como por ejemplo la necesidad de actualizar su bibliografía, ya que recurre a unos autores que claramente tienen unos presupuestos de carácter racial, como lo podríamos hacer con los clásicos de la antropología, el caso Exacto. de Bronislaw Malinowski, quien es un autor relevante en la materia. No se podría hablar de estructuras sociales si no se habla de la obra de Malinowski, pero también es cierto que tenía un diario publicado en el que había unos comentarios racistas, así como lo mismo, claro, en ese sí no hay que repetir nada de él, Cesare Lombroso con su racismo respecto a los delincuentes anarquistas del sur de Italia. Pero también es importante esto que mencionabas. Ahora, no me quedó claro algo. ¿El artículo que nos dices es un artículo tuyo o dos artículos que encontraste? No, este que estoy hablando es uno que precisamente cito porque, a ver, un momento, se llama Las raíces biogeográficas de la inequalidad del mundo, animales, enfermedad y patrones de habitación humanas en África y las Américas antes de 1492. Es un autor de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, un artículo de 2015. Y digamos, precisamente a mí me interesa Diamond porque yo recuerdo esta cita precisamente cuando lo estábamos leyendo y yo dije, oye, interesante eso, voy a revisarlo. Cuando lo reviso, las dos citas que tiene, que son Crosby y este otro autor, reviso Crosby cita a unos tipos del 54 y otro del 51, busco los libros, los presto en la biblioteca, los reviso y lo que dicen estos libros al final, por ejemplo, uno de ellos, Levinson, que entre otras cosas, él hace un recuento interesante de cómo es el encuentro y cómo son las percepciones de ideas ecológicas de parte de Colón y su tripulación a través de cartas y eso, pero al final se comienza a hablar de un poco de mitos acerca del canibalismo en Brasil y comienza a decir estos salvajes no sirven para nada y es bueno que la civilización haya llegado. Entonces yo ahí quedo como a ver qué es lo que está pasando acá. Comienzo a leer y cuando uno comienza a ver, están estas frases, estas ideas que posicionan a la vaca, al animal, a la vaca, al caballo, al cerdo, como especies superiores incluso a los indígenas. Y Soiner, que es otro autor que habla sobre la historia de la domesticación, sí, domesticación, sí. Domesticación, sí, Sí, domesticación. domesticación. Este otro autor que ese sí yo uso y me parece interesante porque habla sobre el tema de cómo las vacas o cómo el proceso de domesticación de las vacas probablemente empezó porque las vacas se robaban los cultivos de los recolectores, de los recolectores, de las primeras asentamientos humanos y digamos, los que vivían ahí de algún modo entran en contacto con estos animales porque ellos están buscando alimento en los cultivos. Entonces él los llama, este autor lo llama como crop robbers, como estas especies que roban cultivos y que es posible que quizá haya habido un contacto inicial respecto de eso en un principio. Entonces no es tanto de pronto el tema de que sea políticamente correcto, no es que estas presunciones que ellos tienen
modifican totalmente las conclusiones que uno puede tener sobre la vida de civilizaciones indígenas, por ejemplo, en Latinoamérica, y que reducen la posibilidad de uno poder hacer investigación interesante basada en información pertinente, arqueológica, por estas ideas viejísimas coloniales que desde incluso en los 50 todavía eran muy comunes. Entonces esa es mi principal objeción, más allá de que uno como, digamos, producto de todo este tipo de interacciones y de todo este intercambio entre Europa y América, de repente vaya uno precisamente a continuar con este tipo de pensamientos arcaicos y racistas. Pues sí, eso también tiene que ver, mencionas a Crosby. Crosby es pues el fundador de la teoría del imperialismo ecológico, o así lo menciona Wikipedia. Y, y en mi investigación de una hora de ayer. Y sí, o sea, antes de partir con el punto que quiero llegar es también con respecto a las civilizaciones que se suponen que no había, que los españoles consideraban que aquí habían puras personas no civilizadas. Pues cuentan los relatos de Francisco de Orellana que sí habían miles de civilizaciones al lado del río Amazonas en su tiempo, y que todas fueron asesinadas por este imperialismo ecológico, debido a los patógenos que fueron introducidos, y que hasta hace poco, debido a la deforestación, se han comenzado a descubrir restos arqueológicos de nuevas civilizaciones en el Amazonas. Se presume que hay 5.000 millones de 5.000 millones de kilómetros, o sea, el espacio de la India, del Amazonas, que todavía no han sido explorados, donde se suponen que han habido múltiples y muchísimas, múltiples civilizaciones, grandes civilizaciones y grandes ciudades dentro de la selva. Y que estas ciudades que pues en algún momento fueron exploradas fueron buscadas por los británicos, como lo fue Fawcett, buscando la ciudad del Z, como le llamaba él, todavía no han sido exploradas, pero se han encontrado residuos bioarqueológicos sobre las tierras, que no me acuerdo el nombre exacto de cómo es que se llamaba ese compostaje que habían hecho esos indígenas para poder sembrar en el Terra Amazonas. preta se llama. Terra preta, exacto. Y pues eso ha sido una clara evidencia arqueológica de que no conocemos absolutamente nada sobre el nuevo continente, la parte pasada, lo viejo del nuevo continente. Y creo que Franklin, supongo que en la universidad lo han estudiado, especialmente en tu área, la Universidad de Uppsala. Y siento que esto es uno de las revelaciones arqueológicas más actuales que hay, y pues ecoarqueológicas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo interesante de esto es que es probable, bueno, primero, de algún modo, para darle como un nombre, la riqueza de la domesticación por parte de civilizaciones indígenas no, no estuvo quizá tanto en especies como, digamos, de pronto, estuvo más basada en especies de plantas, ¿ya? ¿Cuál es una domesticación que pues puede contribuir al progreso de una civilización exponencialmente? Sí, claro. Y en este sentido, el Amazonas, o en un artículo del 2019, de hecho, 2018, perdón, lo que se escribe es que el Amazonas no es una selva virgen, prístina, como nosotros la hemos quizá pensado, sino que era precisamente una gran área de quizá uno de los más grandes experimentos, no experimentos, sino uno de los más grandes áreas de agroforestría, no sé cómo traducirlo. Es decir,
no eran estos campos de monocultivos a los que estamos acostumbrados, de que si vemos el maíz, ¡pum! Maíz. Si vemos el trigo, todo está lleno de trigo, sino que eran diferentes especies de plantas mezcladas en toda esta selva, y que era muy productiva y que sostuvo una gran parte de la población que vivía en esta área. El tema con lo de Terra Preta, a lo que te refieres, es precisamente eso, que los rastros arqueológicos que se han encontrado es precisamente de tierra fértil dentro del Amazonas, que probablemente civilizaciones indígenas antes de 1492, ellos conocían y podían entender qué era lo que había en el bosque. Si, por ejemplo, uno va al bosque en este momento y uno ve todo verde y todas las plantas son lo mismo, pero si tú tienes el conocimiento específico respecto de qué planta se puede utilizar, qué se come, qué no se come, cómo se utiliza, ya es otra historia totalmente. Entonces, ahí el tema está y ahí lo interesante, hay otro artículo que es interesante respecto de cómo la gran muerte, por decirlo así, o The Great Dying, lo llaman los autores, es que ellos hacen el cálculo, antes de 1492 habían alrededor de 60,5 millones de personas en América, de esas el 90% murió en un lapso de 70 años. De todas estas personas es probable que hubiera 55,8 millones de hectáreas cultivables abandonadas, las cuales absorbieron dióxido de carbono. Esto es una área gigantesca, lo cual resultó en una disminución de la temperatura de la Tierra de 0,15 grados, lo cual causó o fue una de las causas de la mini era de hielo que estuvo entre el siglo XVI y XVII en Europa y que causó, digamos, poca producción de diferentes tipos digamos, poca producción de trigo, de lo necesario para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, esto hace parte precisamente de eso. Si no hay personas que estén trabajando o que estén haciendo sus actividades en la tierra, pues las consecuencias son gigantescas en Sí, todo el mundo. es increíble porque, o sea, lo que hemos hablado específicamente sobre estas civilizaciones, y quiero también hacer un shout out a todos aquellos estudiantes que quieren estudiar arqueología o ecología, para que sepan que no todo está descubierto. Bueno, ecología no, arqueología o geología Historia ambiental también. o historia ambiental, pues no todo está descubierto, hay muchísimo por qué descubrir, especialmente en nuestro continente, y necesitamos más doctores en estas áreas, más científicos en estas áreas. Franklin es ejemplo y pues creo que Franklin también puede hacer esa invitación a todos. Sí, A es que que, es impresionante, o sea, ahora lo estoy leyendo de o nuevo sea, y está ustedes diciendo saben, que la diferencia entre 1400 y 1500, la disminución del dióxido de carbono en la Tierra fue entre el 47 y el 67%. Eso o es sea, gigantesco. eso es, las proporciones son, es que nosotros Impresionante. no podíamos medir. Miren, Francisco de Orellana, el explorador que exploró América antes que cualquier otra persona, relató sus historias y contaba que habían millones de personas, civilizaciones enteras al lado del río Amazonas en plena selva. Él recorrió todo el continente americano y evidenció, estas personas mueren por los patógenos que son introducidos, las enfermedades como que vienen pues, de los mismos europeos, y mueren absolutamente todos en la selva, y la selva básicamente se traga estas civilizaciones enteras. Pero o sea, lo que nosotros teníamos aquí era algo muy grandioso. El dorado existe. O sea, si me toca creer en Bueno, un ahí mito sí ese, está el dorado, no sé. si ese es un mito que a mí me toca creer desde Sí. chiquito, y todavía hasta el día de hoy lo creo. El dorado existe y pues espero vivir para saber que los han encontrado. Es que el tamaño que Yo tenemos pienso que explorado está el dorado de la biodiversidad, me parece a mí. No solo en el Amazonas, sino allí en la costa No, no, es Caribe, en la cierto, es Sierra cierto. Nevada. No, eso es increíble. ¿Tú ibas a decir algo, Carlos? ¿O vi que quitaste el No, micrófono? Carlos no, está sonriendo. Ajá. estoy pensando y no, estaba viendo los datos que daba Franklin
y la reflexión que hacías, Mauricio, sobre la necesidad de más investigaciones doctorales. Quisiera como retomar con lo que comenzamos, también una forma de mostrar cómo hemos llegado a ciertos puntos, simplemente avanzando en distintos caminos para llegar al punto inicial. Y aunque pareciera que hicimos un círculo, en realidad la reflexión fue bastante completa. Pero espera, Carlos, que vamos a comentar algo porque tengo que introducir algo de la actualidad. Pero, o sea, volviendo a lo que estaba diciendo, es del tamaño de la India lo que no hemos, o sea, el tamaño del Amazonas, porque es que en los mapas se ve, no le hace justicia por la forma en cómo hacemos mapas, pero, o sea, es lo que no hemos explorado el Amazonas es del tamaño básicamente de la India, o sea, básicamente todo un continente no hemos explorado. Y eso es como el 15-25% del tamaño del continente sudamericano. Pero con respecto a lo que volvemos, y es el imperialismo ecológico, hoy por hoy hay muchísimas personas rabiosas, frustradas, completamente que se sienten despoderadas por un fenómeno que nosotros lo llamamos el coronavirus, y sienten que esto ha sido un ataque. Sienten que esta ha sido una planeación de un gobierno, un ataque mundial para poder conquistar al mundo. Y personas mayores, personas jóvenes, tienen rabia por estos asuntos y ahí volvemos a lo que es confundir lo que es ecología, es imperialismo ecológico. O sea, si ustedes en verdad creen que esto es un ataque, ustedes están viendo un imperialismo ecológico, un patógeno que es introducido para poder dominar a personas de la misma especie y de pronto de otras especies. Un patógeno que pues hoy lo llamamos COVID-19, que para muchas personas creen que nos están intentando capitalizar, que nos están intentando conquistar, que dicen, esto es un avance de la China para poder dominar el mundo. Y entonces ahí encuentras una directa relación con lo que está pasando. O sea, pasó en Latinoamérica de pronto accidentalmente. Y pues hay muchas personas, y es probable que aquí haya pasado accidentalmente o haya pasado de una manera intencional, pues creo que es más la accidental que la intencional. Pero si usted tiene esta frustración y usted cree en esto, pues el imperialismo ecológico es lo que usted está evidenciando. Y creo que eso es algo de las cosas más relevantes y por qué esto es tan relevante en estos momentos. Porque muchas personas no entienden lo que ha pasado, porque dicen que esto no tiene precedente. Y yo creo que si usted lo está viendo de esta perspectiva, su visión sí tiene un precedente y es la imperialización de todo un mundo a partir de la introducción de un patógeno ajeno. Franklin, Carlos. Sí, quería como, me parecía como interesante, necesario cerrar de pronto la conversación que hemos tenido hoy, haciendo una referencia quizá que nos lleve al punto de partida, a ver, que también nos evidencie todo lo que hemos recorrido en la conversación. Cuando estaba señalando eso que tú mencionabas sobre la importancia de la necesidad de tesis doctorales, de investigación científica sobre cuestiones relativas a la ecología, sobre cuestiones relativas a esta situación que estamos viviendo de pandemia, en la que hemos visto truncada la vida cotidiana que teníamos, y que ahora vamos a regresar a unas condiciones que seguramente serán similares a las anteriores, pero con unos cambios que quedarán y que internalizaremos nosotros. Entonces, la reflexión que quería hacer es que precisamente esta sociedad mundial con la que iniciamos la conversación necesita más que nunca de conocimiento, de ciencia, y necesita mucho menos las cuestiones que tradicionalmente más se reproducen como
roles sociales que son los abogados, por ejemplo. Las cifras de estudiantes de derecho en el mundo es una cifra constante. Hay algunos países en los que tiene algunas bajas, pero generalmente, y de esto hay autores que han escrito, nombro a uno, Duncan Kennedy, por ejemplo, muy famoso. Ese tipo de reproducción continua de ejércitos, de profesionales que ya están construidos y fabricados ideológicamente para no cuestionar, sino para ser funcionales a ese sistema de producción, y en cierta forma son individuos que rápidamente contribuyen en el fortalecimiento de estas estructuras. Entonces, yo creo que la reflexión sería, no significa que se necesitan menos abogados, sino que se necesitan ahora abogados que estén mejor preparados en temas relativos a la ecología, en temas relativos a el conocimiento sobre determinados campos que son los protagonistas en la sociedad mundial, tecnologías, comunicaciones, pero también, y esta sería la última parte de mi reflexión para permitirle a nuestro invitado también que saque también sus conclusiones, pero también, y creo que esto es lo más importante que yo podría decir, es que ahora más que nunca debemos apuntarle a que en la formación de estos juristas haya un espacio de reflexión para la ética. Hoy más que nunca, aunque parezca una contradicción en la que, pero no hemos dicho que la sociedad mundial, la ética es la que estabiliza menos, sí es cierto, pero para que podamos hablar de una transformación de nuestras prácticas y una transformación de las estructuras, debe haber unos impulsos que Franklin nos ha dicho anteriormente. La palabra a la que se está usando es, por ejemplo, la anglosajona agency, para pensar en cómo hay actores que ya no son actores simplemente, que llevan a cabo una serie de acciones, una serie de transformaciones y que son relevantes a nivel local y pueden llegar a hacerlo a nivel global. Entonces, en este momento sería indicado apuntarle a una formación de juristas que conozcan sobre las discusiones que se dieron dentro de la filosofía del siglo XX respecto a la técnica, a la bomba atómica, a Auschwitz, a Chernobyl, a la destrucción que estamos haciendo del planeta Tierra, y por último, respecto a esta pandemia en la que nuevamente comenzamos a reflexionar sobre los virus que están, las bacterias que están saliendo del descongelamiento del polo, y que eso todo aunado nos está llevando a, por ejemplo, en esta conversación que hemos tenido hoy, a señalar que hay una necesidad de comprometernos y de hacer de esta discusión un punto tanto en arqueología, en estudios geográficos, arqueológicos y demás, de ciencias políticas y de derecho. Este tema debe ser analizado, estudiado y reflexionado por estudiantes de derecho. Yo quisiera continuar, Carlos, y bueno, primero agradecerles a ambos por el espacio y por el tiempo y por ponerme a pensar bastante. También lo necesitaba como una pausa también a la escritura que me la he pasado todos estos días. Pero yo quisiera finalizar, bueno, primero continuando con lo que dices tú, Carlos, respecto de no solo estudiantes de derecho, sino, a ver, gente que esté estudiando ciencia política, de gente que esté estudiando ingeniería de sistemas, economía, tantas ciencias o disciplinas que están enmarcadas o que están solas y que no están mezclando, que no están incluyendo otro tipo de conocimientos en otras áreas, y en ese sentido la interdisciplinariedad que está, como se diría uno, perrateada, porque en todo lo mencionan,
Hay que hacer una real interdisciplinariedad, poner a conversar, por ejemplo, como hicimos hoy, sociología con historia ambiental, con geografía, con filosofía, y que se puede hacer y que no significa que uno va a estar en, digamos, lados contrarios, como en un ring de boxeo, sino que es como si la teoría es una especie de linterna que nos permite darle luz a fenómenos que no estamos comprendiendo, en ese sentido tener varias linternas, si llevo la metáfora más allá, que nos permitan tener una visión más completa, más compleja también, que no implica que hay un lado correcto y otro incorrecto, sino que hay diferentes ángulos desde los cuales analizar los temas. Y bueno, de nuevo agradecerles a ambos, Mauricio por moderar y Carlos también, y por ambos por sus comentarios y de verdad que la pasé muy chévere y bueno, puede hacer que podamos seguir conversando posteriormente. Y bueno, espero que los estudiantes o quien sea que esté escuchando les haya parecido interesante la conversación. Nos alegra escuchar eso mucho, Franklin. Nos alegra bastante. Últimas reflexiones. No se sorprendan si el próximo invierno es una era del hielo también pequeña para nosotros. Eso es lo que parece que va a pasar. Por donde vive mi primo vive en Adirondacks, Nueva York, en la zona de los Adirondacks, y nevó hace poco, ya, y no había Acá nevado también por ya. nevó ayer y Nevó, no nevó en todo invierno y ayer pegó una nevada. exacto, o sea, Estamos vamos en a ver, primavera. ajá, exacto. Vamos a ver una revolución Mm. en el ambiente ahora mismo, va a cambiar todo. Y pues, igual que como pasó con los colonizadores en su momento de su imperialismo ecológico, nosotros también vamos a tener bajas emisiones de dióxido de carbono por el resto del año, porque esto va a durar más de un año. Esto no es algo de 2 meses. Y pues va a tener un efecto sobre el clima, positivo o negativo. No, nosotros no sabemos, no somos quienes para definir exactamente qué es. Es muy cierto la interdisciplinariedad. Siempre me hubiera gustado, de pronto hasta el día de hoy no lo he hecho, pero de pronto a futuro trabajar con estudiantes de comunicación, de ciencias políticas, estudiantes de medicina, todo lo que tiene que ver con temas jurídicos que siento que pueden ser tratados de manera interdisciplinaria. Nunca he estudiado, no conozco el primer estudiante de geología de la universidad porque simplemente nuestras facultades son tan aparte que a mí sí me gustaría poder como tener ese enfoque de pronto al principio de la carrera, como que poder conectarme con las diferentes áreas para que ellos me aporten a mi conocimiento jurídico. Me parece muy interesante y pues a través de toda la carrera y a través de todos mis estudios, siento que la interdisciplinariedad le da a uno unas herramientas únicas que hace el desarrollo de los temas mucho más profundos. Eh, Hablando sobre la ecología, creo que hicimos un buen abarcamiento sobre toda la historia latinoamericana, la historia de la actualidad y pues la historia del ecologismo mundial. Me siento muy alegre con lo que hemos hablado, muy satisfecho y pues no queda más que agradecer a Franklin por estar aquí y a Carlos. Y mi nombre es Mauricio Ropaín y esto es Socioteca.